Según nuestra Biblia, Dios creó al mundo, en un día vio que era bueno y luego descansó. En el séptimo día, Dios creó al hombre y nos creó del barro, de la ceniza, de la tierra. Nos creó de algo fútil, de algo innatural, pero nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo se da una cosa con la otra? O somos barro o somos su imagen y semejanza. Y somos las dos cosas. Somos barro porque nosotros, ¿verdad? Esta materia que nosotros habitamos es una materia perecedera, pero en nuestra mente, en nuestro corazón, hay cosas que si nosotros las sabemos hacer bien, van a trascender incluso nuestra vida. Recordamos a Bolívar por todo lo que hizo. Recordamos a Jesús por todo lo que hizo. Recordamos a Napoleón y al señor de la H. Por cosas buenas o por cosas malas. Y la historia está llena de eso. De juzgar el hecho de los hombres. Y nuestra actividad depende de esa chispa, de ese momento, de ese contacto entre lo divino y lo mundano. Esa transferencia de valor. Cuando nosotros estamos hablando de creatividad, generalmente pensamos que es una cosa, que está, o sea, que se sale de lo corriente. Una cosa espectacular, un don divino que tienen algunos. Ay, no, yo no soy creativo. Mentira. Todos tenemos esa chispa, un poquito más chiquita, un poquito más grande. Pero vamos a ir hablando a lo largo de esta charla, a lo largo de esta clase, cómo se va a generar esa creatividad y cómo nosotros podemos, desde cualquier punto de vista, desde cualquier elemento que nosotros tengamos a nuestro alcance, generar algo creativo. Nuestra mente siempre está en caos. Nosotros vivimos en el caos. De hecho, nos encanta el caos. Cuando nosotros vemos una película que tiene cosas, ¿qué pasó ahí? Nosotros queremos volverla a ver. Nos encanta el caos. Nos encanta el drama. ¿Por qué? Porque las emociones son las que determinan nuestra forma de percibir el mundo. Si nosotros algo no nos emociona, no nos importa. Nos importan las cosas que nos emocionan. Y nos emociona aquello que nos sacude, aquello que nos estremece, aquello que nos convulsiona, aquello que nos afecta. Si no nos duele, no aprendemos. Así decía Platón. Y hablando de chispa, con una chispa se enciende fuego. Con una chispa comienza una colisión de materiales. Con una chispa se genera un brote de luz. Bolívar dijo, moral y luces son nuestras primeras necesidades. ¿Por qué se compara el conocimiento con la luz? Porque justamente allí radica la esencia de nuestra vida, esa parte divina. Luz es visión, luz es lo que nos permite ver. En la oscuridad no hay nada, no lo podemos ver, no lo podemos percibir. Aunque nos puede afectar, sí, pero si no lo podemos ver, no existe. No lo sentimos, no lo percibimos. Pero en cambio, si lo podemos ver, ahí sí. ¿Y qué hacen las personas que son invidentes? Ellos ven de otra manera. Ellos ven de otra manera. De hecho, ellos perciben el mundo de una manera tan divergente con respecto a la nuestra, que muchas veces hemos visto que hay hecho ejercicios en los cuales se les ha sometido a hacer fotografía, se les ha puesto a trabajar con elementos de artes plásticas y han logrado cosas que nuestra capacidad de ver no se permitía. Porque ellos ven el volumen de otra manera, ven el espacio de otra manera y hasta el tiempo. Otro factor que tenemos que tener relacionado es que este amiguito que está Ralph, o como lo nosotros más aquí en América Latina, Willy Colette. Willy, para muchos es malo, pero es mentira. Nosotros somos como Willy. ¿A quién no le gusta el pollo frito?
lamento a los amigos que sean veganos o vegetarianos, pero la mayoría nos gusta el pollo frito. Ah, vamos, es muy fácil llegar y lo compramos. Ya hecho, o lo compramos crudo y lo hacemos nosotros, ya procesado, beneficiado, no tenemos que perseguir al pollo. Pero, pero, hubo un tiempo en que teníamos que perseguir al pollo. Y para eso, nuestro amigo Willy tenía que hacer un montón de cosas. Y esas cosas que tenían que hacer estaban relacionadas con qué? Aplicar conocimiento, destrezas y lograr alcanzar un pollo que en muchas ocasiones lo superaba. Si a nosotros nos supera un pollo, estamos mal. Pero, ¿qué necesitaba Willy? Willy necesita creatividad. Esa creatividad se le dio el nombre de Acme. Acme no era una compañía. Imagínense lo ineficiente que era esa compañía, ¿no? Y más que una compañía que producía tantas, pero tantas cosas que eran absolutamente inútiles en cierto momento. O que fallaban, que tenían problemas. Pero la verdad es que nuestra creatividad es así. Tiene una gran cantidad de conocimientos que son útiles para una cosa e inútiles para otra. Y nuestra creatividad consiste en poner esos conocimientos a trabajar juntos. Esa es la verdadera creatividad. Lo que no hemos visto, no lo podemos pensar. Y si no lo podemos pensar, ¿cómo lo vamos a describir? Y mucho menos, ¿cómo lo vamos a utilizar? La creatividad, entonces, ¿en qué consiste? A una actitud, aptitud, ser capaz de entender que hay cosas, elementos, estructuras, principios, valores, lo que sea, que no son útiles para una cosa o para otra. Está en nosotros discernir qué hacemos con ello. Si lo ponemos en práctica, cuándo lo ponemos en práctica, cómo lo ponemos en práctica y cuánto lo ponemos en práctica. Esta capacidad mental, esta capacidad nos permite llegar a un resultado. Este resultado puede ser efectivo o no, dependiendo, primero, obviamente, de la planificación, del pensamiento, de cómo se ha generado esa idea. Y en otro caso, muy probablemente el que más nos pasa, que es el empírico, la experimentación, ensayo-error. ¿Funcionó? Uf. Por eso vemos esos de los científicos que le explotan las cosas y le echan un mito. ¿Cuántas veces nos hemos pasado? Yo por lo menos de pequeño hice un desastre. Me acuerdo que tenía una corneta de carro y yo le agarré, quería que la corneta sonara y la puse en el enchufe de 110 de la casa, casi que en la casa. Pero a mí me dijeron que eso funcionaba con corriente, pero nadie me había dicho a los 7 años que había corriente directa y corriente alterna. Y que la corriente de una pila y la corriente de una batería no es igual a la corriente que llega por el enchufe. La corriente es corriente. Pero desde esa vez aprendí por las malas que existen dos cosas y por eso estudié electrónica. Entonces, además de ser comunicador social, fotógrafo, también sé de electrónica. Y por supuesto, el conocer de electrónica me permite hacer unas cosas y me permitió desarrollarme profesionalmente en unas cosas que otros compañeros no tienen como fortaleza. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ese conocimiento en electrónica que tengo yo. Otra cosa importante. Cuando nosotros pensamos en un concepto como este, recuerden, aptitud es capacidad para representar, prever y producir ideas. Nosotros tenemos que tener la necesidad de generar esa idea. Pero también tenemos que tener el tiempo, la calma, porque en estrés no pensamos. En estrés estamos concretamente en reacción, 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 reacción. Es el concepto primitivo de la huida. Si estamos huyendo, no podemos ver para atrás y detenernos, ya va, espérate, párate ahí. Yo necesito tomarme el tiempo para, espérate, párate ahí. Pensar. Entonces, la mente tiene que relajarse.
Es igual que el aprendizaje, como estaba diciendo antes. El aprendizaje tiene dos etapas. Una etapa intensa, intensiva, en la cual estamos totalmente en alerta, recibiendo una información. De esa información, dependiendo de la importancia y de la trascendencia, de la agresividad de esa idea, de ese conocimiento que tengamos ahí, lo vamos a absorber o lo vamos a ignorar. Y luego tenemos que pasar a una etapa de relajación en la cual nuestro cerebro va a procesar eso, se va a adaptar y va a permear esa parte de conocimiento. ¿Cuánto va a permear? Entre el 15 y el 20%. Los que estén más dispuestos, más abiertos o tengan más factores en común a esa idea, vamos a recibir el 30%. ¿Y cómo vamos a usar ese conocimiento y cómo llegamos al 100% de ese conocimiento? Repitiendo, repitiendo, repitiendo y repitiendo. Así es que aprendemos. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuándo nosotros llegamos al pensamiento creativo? Ah, ya les dije que primero era la necesidad, ¿verdad? La segunda, la formación. Se repetir, repetir, el experimentar, pasar, es un proceso de formación. Es el proceso de pensamiento, esa necesidad, junto con el proceso de formación, crean esas asociaciones que nos permiten generar nuevas conexiones cerebrales que van a afianzar ese conocimiento. Hablamos de que la mente, asimismo, como otras cosas, trabaja en función de capas. Quienes me han oído dar clases han visto que yo siempre hablo de capas y lo doy todo fraccionado. De hecho, tengo una forma de aprender, igual que tengo una forma de enseñar. Yo le digo, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Yo generalmente lo divido en 4. A veces tengo que usar 5, a veces tengo que utilizar 6, 7, pero por lo general vamos a llevarlo a 4. Fíjense un momento, cada vez que nosotros tengamos que pensar cuántas capas tenemos que separar. Cuando las cosas son trascendentales en nuestra vida, tenemos obviamente la materia, nuestro cuerpo físico, tenemos obviamente nuestra mente, que es la que procesa, genera todo esto, tenemos nuestro corazón, que si no lo sentimos, entonces ¿para qué lo hacemos? Por el fin puramente práctico. ¿Y dónde queda esa satisfacción? Y esa satisfacción, si no es compartida, de verdad es buena. Y por último, siempre, siempre tenemos una necesidad trascendental. Algunos espiritual, metafísica, pero siempre hay un valor importante que está más allá de nuestro ser. A nosotros nos encanta todo lo que sea místico, todo lo que esté fuera de nosotros, todo lo que nosotros, de hecho, nuestra naturaleza está anclada a seres divinos, a seres místicos, nuestra cinematografía, nuestra historia. ¿Por qué existe la mitología? La mitología es una explicación a todo aquello que no tiene explicación. Los dioses vienen de eso. ¿Y qué hicimos nosotros con los dioses? Los dioses antiguos eran humanizaciones. Al principio se adoraba el sol. ¡Ah, el sol! Se fue el sol, ¡ay! Se fue el sol. ¡Ay, volvió el sol! Después aprendimos que el sol tenía cosas regulares. ¡Ah, mira, el sol pasaba por aquí! Mira, volvió a pasar por aquí. ¿Cada cuánto pasó? Ay, vamos a contar. Tum, 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 tum. Ah, mira, cada cuánto tiempo pasa por aquí otra vez. Entonces fuimos conociendo lo que hacía el sol. ¿Qué hicimos? Nos apropiamos del sol. Y sabemos, y entonces a los tiempos en los cuales estábamos expuestos a una determinada forma del sol, a eso lo llamamos estaciones. ¿Cada cuánto ocurría una estación? Así. Igual pasó con la luna. La luna es más simple, es más fácil, los ciclos eran mucho más cortos. Entonces sabemos lo que hace la luna para acá y lo que hace la luna para allá. Después se dieron cuenta de que, la luna influye en la marea. Qué chévere. Entonces, cuando está la luna así, ya sabemos que hay marea para esto. Cuando está la luna así, hay marea para lo otro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir a pescar. Y aprendimos a pescar. Y pescamos con la marea.
Así se genera el conocimiento. Eso es crear, unir una cosa con otra para lograr un fin. Un fin colectivo y un fin individual y un fin trascendental. ¿Dónde está la creatividad? En nuestra mente. ¿Dónde está la creatividad? En nuestro corazón. Esta frase la dijo Eric Fromm. Él escribió uno de los libros más bellos que uno se puede imaginar, pero uno de los libros más dolorosos que uno se puede imaginar. Quienes conozcan a Eric Fromm van a entender de lo que estoy diciendo. Pero pensemos, cuando Eric Fromm dijo esto, ¿en quién estaba pensando? En él. Un pensador español escribió un libro sobre los conocimientos trascendentales para su hijo. Armando Sabater escribió 4 grandes libros, de los cuales 2 son materia obligada para nosotros. Uno, Ética para Amador. Amador es el hijo de Armando Sabater. Y el otro es Política para Amador. Él le escribió a Amador las cosas que eran importantes para él, como él quería que su hijo las aprendiera. No sé si Amador aprendió o no aprendió, pero nos hizo un regalo a todos, porque él convirtió algo dificilísimo, abstracto, complicado, en algo con lo cual él podía acercarse a su hijo y decirle, esto soy yo, porque Ética para Amador es como su padre era. Y Política para Amador es como él entendía esas difíciles relaciones que había en esa sociedad convulsa de los años 70 y 80. Entonces, la actitud, primero hablamos de actitud, que es capacidad, y ahora es actitud, cómo nosotros estamos dispuestos a eso. Repito, si no nos duele, no nos interesa. Si no nos interesa, no nos importa. Y si no nos importa, la obviamos. Las cosas nos tienen que importar para que las aceptemos y para que las utilicemos. A favor o en contra, pero generalmente nos tienen que importar. El doctor, cuando llegué a esta parte, yo quería detenerme un rato antes de esto. Porque eh, cuando hablamos de procesos cognitivos, generalmente uno se complica la mente. Uno piensa en, ese es el cerebro, las chispas, las cosas esas eléctricas que están pasando, porque hasta el cerebro funciona con electricidad, por eso siempre hablamos de chispas. La conexión que existe entre una neurona y la otra es eléctrica. Entonces, esos procesos cognitivos son eléctricos, son chispas. Y ese chisporroteo, ese intercambio de, de, de bits, bytes y de chispas y de cosas, se parece mucho a esas cosas que nosotros vemos en las películas, en las cuales vemos como que una cosa se enciende por aquí, otra cosa se enciende por allá, otra cosa se enciende por allá. Pero rara vez entendemos que eso es una malla en la cual están todos interconectados. Que una chispa que se produce aquí afecta a otra chispa que está del otro lado para acá. Y esa chispa que afecta a un lado puede producir un caos en el otro. Ellos trataron de explicar eso con el efecto mariposa, cosa complicadísima. Porque cómo es eso que una mariposa aletea aquí y se produce un tsunami en la India. Pero si entendiéramos todo esto como debe ser, todo está interrelacionado. Lo que nosotros hemos hecho es que cada vez extendemos el conocimiento
Y cada vez que extendemos el conocimiento, hacemos nuevas asociaciones. Asociaciones que hasta ahora no son inteligibles para nosotros, son las que nos permiten seguir estudiando, son las que nos permiten seguir investigando. Las asociaciones que ya tenemos son nuestro conocimiento y son las que utilizamos como base para generar nuevo conocimiento. Hemos descubierto a lo largo de la historia que muchos conocimientos que teníamos estaban equivocados. Hasta la más grande idea que nosotros teníamos en nuestra vida, que fue la fulana teoría de la relatividad de Einstein, estaba equivocada. Sí acertó en la de la gravedad, pero la teoría de la relatividad absoluta no existe, no es absoluta, ni siquiera es relativa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener claro cuando vamos a hacer cualquier proceso creativo? Obviamente, nuestra mente tiene que tomarse el tiempo para relajarse, bajarle 2. Vamos a bajarle 2. Si le bajamos 2, tenemos entonces que estar en una actitud predispuesta para el conocimiento. Más allá de la necesidad, porque si estamos presionados, si estamos adheridos, si estamos sujetos a la premura, a la exigencia, estamos en huida, como dijimos al principio. Entonces tenemos que, ya va. Voy a la fase de preparación. ¿Qué hago yo en mi fase de preparación para generar una idea? Primero, ¿qué recursos tengo? ¿Qué sé? ¿Hay una información sobre esto que yo no tenga? Debo investigar. ¿Hay un recurso que esté a mi alcance que yo no me haya dado cuenta que puede ser útil? Vamos a juntar. Después discrimino. Si me sirve, no me sirve. Lo quiero, no lo quiero. Ay, mira, este con este produce esto, pero este con esto produce otra cosa. ¿Me sirve para lo que estoy haciendo? No, pero lo voy a guardar. Ya tengo un conocimiento nuevo. Quizá lo use más adelante. Y así voy en mi fase, primero, de preparación, que es unir, acumular, preparar recursos. Prepararme para que, uy, no me asusté. Prepararme para ese proceso. Después viene la fase de incubación. ¿Qué hace qué es un proceso de incubación? La gallinita sentada en el huevo. Sin alusiones al anterior. A mí me encanta el huevo frito también. Me desayuné huevito frito. Pero la incubación. ¿Qué hay en la incubación? En la incubación es ese tiempo en el cual nosotros nos tomamos el espacio para ordenar, calibrar, medir y sobre todo categorizar y priorizar esos recursos que tenemos para generar reglas. Nosotros tenemos que pausar, darle a nuestra mente ese periodo de ocio necesario para que ella pueda procesar eso. Debe mantener un grado de estrés suficiente para que me importe, porque si no me importa, pasa lo otro. Lo olvido. Entonces, debo mantener un grado de estrés suficiente para que me importe, pero debo estar relajado para que las ideas vengan a mí. Y cuando empiezan a llegar las ideas, llegamos a ese punto de iluminación. Pero esa iluminación, ¿cómo es? Como cuando explotan los triquitraques. Y esa malla que les estaba hablando, que explota aquí, una chispa allá, una chispa allá, una chispa allá, una chispa allá. Entonces, entonces, ¿a cuál le presto atención? Esta. No, ya va. Pónganse aquí.
Y entonces sí, ah, ya tengo idea. Cuando yo tengo idea, ¿qué es lo que tengo que hacer? La verificación. Ya va. Pues chipa, va un momentico. Tú explotaste ya, te quedas aquí. Tú no has explotado, ponte para allá. Tú vas a explotar, ya va. ¿Cómo vas a explotar tú? Y entender que también nos podemos quemar en el camino. Y como dije al principio, si no nos duele, no aprendemos. Si no nos importa, no aprendemos. ¿Quién no aprendió con un buen correazo? Yo todavía tengo recuerdos de aquella chola voladora. Y entonces, ¿qué es lo más importante en este proceso de verificación? La experimentación y la categorización que hicimos luego de la primera. En esta categorización que estaba aquí, nosotros las priorizamos por conocimientos previos. Aquí la categorizamos por la experiencia vívida en la cual nosotros sufrimos o vimos cómo se reaccionaban, cómo interactuaban esas cosas que estábamos produciendo. Y esto lo estoy haciendo de manera abstracta porque para algunos tiene que ver con sus ciencias sociales, para otros tiene que ver con su cotidianidad, para otros tiene que ver con elementos mecánicos, para otros tiene que ver con elementos intelectuales. Y todos saben de qué les estoy hablando. Y muchas veces nos toca desdoblarnos. Y lo que estamos haciendo, procesos total y absolutamente intelectuales, nos toca someternos a procesos mecánicos que no nos son muy afines y otros que están sometidos a procesos mecánicos diarios, cotidianos, como cocinar, como hacer tareas de trabajar en el mecánico, como realizar un oficio, tenemos que en algún momento involucrarnos con procesos más intelectuales, como explicarle matemáticas a un niño, como resolver una situación en la cual tenemos una cantidad de datos que si no nos podemos resolver, no podemos procesarlo y no podemos obtener un resultado final. Nos toca, desde el trabajo que tenemos que llenar una planilla de impuestos, nos toca resolver algún tipo de situación complicada para nosotros, que para otros es cotidiano. Y dependiendo del grado de conocimiento y de asociaciones que nosotros hagamos, vamos a obtener el resultado del cual estábamos buscando. Algunos acertados, o medianamente acertados, o grandemente acertados y beneficios para todos, maravilloso. Pero no siempre es así. El grado de productividad que tenga eso, el grado de efectividad que tenga ese resultado, va a venir de aquí. Porque aquí simplemente vamos a ver el resultado de estas dos asociaciones. De la incubación, en la cual nosotros dimos el tiempo de pensar y utilizar y poner en orden esto, categorizar estos recursos, cómo los pudimos asociar. Una vez que pasamos por todo esto, ajá, ¿qué es lo que yo tengo que entender de la creación? Yo tengo que entender que la creación, más allá de los problemas, es un problema de interpretación. Nosotros llamamos problema aquellas cosas que nos someten al estrés de tener que interpretarlas. Tenemos que interpretar que un tigre nos está persiguiendo. Pero el tigre, ¿qué es lo que quiere? Comer. Vamos a darle un pollo. Si le damos el pollo, de repente el tigre deja de perseguirnos a nosotros. Ah, que nosotros nos vemos más apetitosos que el pollo. Ay, ay, ay. Pero si nosotros no tenemos un pollo, vamos a buscar algo que se le vea más apetitoso que yo. Lo lamento por aquello que se va a atravesar en el camino. Pero es la forma en que nosotros pensamos. Si nosotros tenemos un problema, tenemos que redefinir
las opciones, redefinir la interpretación que hacemos de ese problema. Lo sometemos a un análisis. Me encanta la palabra análisis, porque es una de las palabras más complicadas de explicar. Porque el análisis, más allá de la interpretación, el análisis tiene que ver con conjugación de definiciones. Una regla en la definición es que no debemos incluir el término a definir dentro de la explicación. Si nosotros explicamos la creatividad como un proceso creativo, si nosotros decimos, ¿qué es el arte? Lo que realiza un artista. No. Por eso es que el análisis es importante. El análisis nos lleva a dar una interpretación en la cual nosotros tengamos una asociación de ideas coherentes que nos permitan definir un proceso, un esquema, una estructura, un resultado, cualquiera de esas fases, porque el análisis existe al momento de interpretar el problema, al momento de tratar de resolver el problema y el momento después de haber hecho el primer análisis, la primera interpretación, nosotros debemos ser capaces de definir en qué punto del proceso estamos. Si no, no es análisis. Si nosotros no sabemos en qué parte del proceso estamos, no podemos decir que eso es un análisis. Nosotros simplemente hicimos una opción de categorización. El análisis es la interpretación de eso. Si nosotros vamos a interpretar es como tocar música. Si no nos sabemos las notas musicales, no nos va a salir. La síntesis. Síntesis. Suena bonito porque uno dice, es el resumen. Mentira. Nada más lejos que eso. La síntesis es la homogenización del resultado del análisis. Homogenización significa que te ve eso clarito. Normalmente, cuando nosotros tenemos una experiencia, o estamos realizando una experiencia que no nos es afín, nosotros lo vemos turbio, como cuando vamos a ver y vemos todo revuelto. ¿Y qué pasa? Nosotros estamos desenfocados. Primera vez que hablo de fotografía, que estoy en esto. Estamos desenfocados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para fijar un conocimiento? Para hacer síntesis, hacer foco. Cuando nosotros hacemos foco, empezamos a ver con precisión qué cosas constituyen eso. Ya no vemos aquella superficie homogénea, plana, sino que empezamos a ver detalles. Como la camisa de cuadros que nosotros veíamos que eran rayas, y después veamos, no, espérate, no son solamente rayas, dentro de esas rayas hay unas rayas más finitas. Y esas rayas más finitas tienen diferentes colores. Oí que los escoceses le daban valor a esas rayas y la combinación decía que clan pertenecía a una y a qué clan pertenecía a la otra. Incluso por eso se llegaban a pelear. Imagínense lo importante, entonces, de lo que es la síntesis. Por eso, la coherencia es esa homogenización que nosotros hacemos, pero una vez que tenemos claro todos esos elementos que están allí, y yo puedo decir, los rojos hacen esto, los azules hacen esto, o los grandes hacen esto y los pequeños hacen esto, o los gritones hacen esto y los callados hacen esto, porque lo podemos aplicar a cualquier, oigan bien, cualquier categoría sensorial. Porque hasta ahora los problemas los estamos basando en experimentación. Pero si habláramos de ciencia social, en la visión, ¿quién está aquí? El objeto.
¿Quién está aquí? El sujeto, en tercera persona, allá. Y yo simplemente lo estoy viendo. Pero yo, como fotógrafo, tengo que ver y acercarme a eso, tengo que redefinir el problema, hacer el análisis y luego, en mi síntesis, yo lo categorizo y lo priorizo. Y de acuerdo a eso, determino cómo mi técnica va a abordar ese proceso y va a generar la imagen que va a explicar eso. Y tomé tanto tiempo explicando esto. Esta la vamos a hablar rapidito para seguir hablando de fotografía y seguir hablando de creatividad. Todo esto es un proceso de sensibilidad. El artista, al igual que el científico, tiene sensibilidad por cosas muy distintas, pero que las perciben de la misma forma. La sensibilidad es esa capacidad de conmoverse, de comprometerse, de sentir, de percibir eso que está allí y de ser capaz de afectarse por eso. Esa capacidad también tiene un factor importante y es que en la medida en la cual yo me siento afectado, conmovido, irrumpido por algo, yo voy a reaccionar. Pero esas cosas, yo tengo que saber que hay cosas pequeñas que me afectan a mí mucho más que a otro y hay cosas grandes que me afectan a mí mucho menos que a otro. Si yo soy un privilegiado de que tengo un conocimiento y entonces me hablan de cosas extrañas y esas cosas extrañas que yo estoy escuchando, las interpreto y les doy una valoración, imagínense lo que le pasaría si esas mismas cosas extrañas le ocurren a alguien con un conocimiento disímil, por no decir ajeno al que yo tengo. Ok, estamos aquí, viene un huracán, concha, mira, viene un huracán. ¿Qué hacemos? Vamos a resguardarnos, vamos a buscar que así, ¿dónde está? Por el punto más alto. El huracán nos va a llevar por delante, vamos a buscar desde el lado de la montaña, vamos a ponernos del lado de allá, porque el huracán no sube para la tierra. Pero hay gente que agarra, que ve el coroto ese, se pone a lavarlo, a pegar, se pega en el cielo y se arrodillan, o nos dicen que nos van a invadir los extraterrestres. ¿Cuántas veces no hemos visto películas extraterrestres en las cuales unos dicen vamos a agarrar, vamos a hablar con los tipos, vamos a tratar de interactuar con los tipos, otros dicen no, vamos a caerlos a plomo, y otros se ponen a adorarlos como si fueran dioses? Cada uno, desde su experiencia, desde su sensibilidad, va a producir una respuesta. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Cuando hablamos de creatividad, siempre, pero siempre, alguien va a nombrar a este señor. Pedro Pablo Macedeno, Crispin Cripano, de la Trinidad, Ruiz y Picasso. Pero vamos a ver Picasso. Este señor diseñó una teoría, algo que para nosotros es maravilloso, porque el arte que él llamó cubismo, o una sentencia que dice, traten la figura en base al triángulo, al rombo y al cubo. Fue un punto de inflexión en el arte moderno, porque por un lado estaba el arte figurativo, es decir, la pintura impresionista, expresionista, la pintura que pintaba la realidad como una interpretación, como una visión, y el arte abstracto, que era ese arte totalmente desconectado de la figura, de la forma, de la expresión como nosotros la entendíamos, sino que era simplemente un movimiento de la sensibilidad. Y él agarró y dijo, cubismo, yo me quedo aquí. El arte del abstracto. Sí,
El arte del figurativo, cónchale también. Entonces él generó una nueva forma de percibir el arte, pero en realidad era nueva. Picasso, hacia principios del siglo XX, visitó África y por un lado se impresionó gratamente y por el otro lado de verdad sintió tal repulsión por lo que estaba viendo que reaccionó de las dos maneras. Él sintió una enorme emoción con lo que estaba viendo ahí porque le parecía tan impresionante y a la vez tan grotesco que dijo, esto es arte. Y él, que ya había desarrollado su arte de la pintura, imagínense que él había dicho, hacía pocos meses antes de empezar a generar el cubismo, decía, me pasé toda la vida tratando de pintar como los niños. Porque él era un extraordinario dibujante. Y me he pasado toda la vida tratando de dibujar como los niños. Y encontró esto. Entonces, de acuerdo a aquello que hemos visto, ¿qué es lo importante entonces del conocimiento y de la creatividad? ¿Qué pasa con este silencio? Les di el chance de que ustedes se tomaran ese pedacito para procesar todo eso y sobre todo esa frase de Picasso. Y que tiene que ver con el robo. Entonces quiere decir que él se copió. Claro que se copió. Entonces él lo que hizo fue un robo. Claro que él se lo robó. Y todo lo que nosotros hacemos, para algunos es original, para otros es una copia y para otros es un robo. Dependiendo de en qué punto de esa ecuación estés. ¿Qué pasa entonces con el proceso creativo? El más grande genio del arte. Él partió de un conocimiento, lo unió a otro conocimiento y obtuvo un nuevo resultado. ¿Fue creativo? Claro que sí. ¿Él es un creador? Claro que sí. ¿Un genio del arte? Por supuesto. El que no diga que Guernica no es una obra maestra está loco. El que diga una cosa contraria a que Guernica es una obra maestra está loco. Su sensibilidad no es humana. Pero nosotros estamos llenos de copias. Copias que nosotros no percibíamos y no entendíamos. Una foto tan trascendental para nosotros los venezolanos como fue, que fue la que cambió la ruta que tenía la estructura política venezolana. Esa imagen que está allí, el señor Mario Abate, que pensamos que había sido una obra genial, que había surgido de la naturaleza, de la nada, resulta que miren la semejanza que tiene con la foto de Henri Cartier-Bresson. Cartier-Bresson, uno de los más grandes fotógrafos experimentales del siglo XX, se dedicó a transformar elementos cotidianos y darles esa magia de convertir, de extraer cosas maravillosas, cosas que expresan significados complejos al partir de elementos muy simples. Y nosotros podemos hacer una copia
que para algunos puede ser burda después que la interpretan de esta manera, pero sin ese conocimiento, esta te parece genial. Y no deja de ser genial, porque es una interpretación. Entonces, esto que está aquí deja de ser fotografía de arte, a ser fotografía documental, y se convierte en una fotografía de diseño. Es todo eso. Es todo eso. Podríamos dar una conferencia completa sobre la cosa esa, o detenernos solamente unos minutos, o la pasamos de largo. Creo que la cara de Willy lo dice todo. Esa fue mi cara. Cuando empezamos esta reunión, de aquí de las muchachas, les estaba diciendo que un artista italiano, en el salón de Florencia, en un país, hizo un cuadro en el piso, un tirro, llamó a eso espacio no sé qué cosa, y el tipo vendió esa cosa en 25.000 euros. Un cuadro de tiro, el rollo de tiro cuesta 3 dólares. Miren, todavía lo pienso. Ahí es como dice el tipo este, esas cosas cuando tú las visualizas, la analizas y dices, ¿qué es esto? El arte conceptual. ¿Deja de ser creativo? Pues no, es muy creativo. ¿Es plástico? Creo que no. ¿Conceptual? Sí, obviamente, por eso se llama así. Pero, ¿qué determina entonces el arte conceptual? ¿Dónde está el arte? Dicen que el arte está en los ojos del que mira. El arte está en los ojos del que mira y en el conocimiento del que mira. Pero más que eso, está en la emoción del que mira, en la interpretación del que mira. Porque para nosotros un plátano que se va a podrir en 3 días, pintado con tirro, no vale nada. Y alguien puede pagar, no sé cuánto fue que vendieron el corote de plátano ese. Pues lo vendieron en un realero. Así que, ¿cuánto vale para ti? No el plátano con el tiro, la idea, el concepto, la chispa creativa. Vale cuánto te importa, vale cuánto significa para ti, vale cuánto te duele. Ya entendemos por dónde vamos, ¿verdad? Muy bien, entonces seguimos adelante. Otra vez, Pablo. Esto me encanta y me voy a tener un buen espacio aquí. Aprende las reglas como un profesional para que puedas romperlas como un artista. En mis clases, quienes han recibido clases conmigo, siempre les explico que la carrera profesional funciona así. Usted, cuando tiene una inquietud artística, una inquietud profesional o unas habilidades innatas que no sabe qué hacer con ellas, usted debe aprender qué hacer con eso. Y lo primero que uno hace para aprender es asistir a la academia. Vamos a la escuela. En la escuela aprendemos principios y conceptos con los cuales estructuramos una base. Esa base da unos conocimientos básicos de interacción social y de códigos con los cuales nosotros nos referenciamos. Luego vamos a una etapa en la cual nosotros aplicamos algunos de estos conocimientos dependiendo de nuestra área de interés o de las que estemos sometidos en el proceso cultural en el cual estemos desenvueltos. Cuando ya elevamos el nivel y empezamos a cursar una instrucción para alguna destreza, carrera o principio activo, entiéndase, un trabajo profesional, sea un oficio o sea esta una carrera,
nosotros vamos a aprender conocimientos básicos más complejos que aquellos que habíamos recibido de base, porque van a ser específicos para esto y van a estar plenos, llenos de conocimiento de ese básico aplicados en esa estructura. Si nosotros no tenemos bien la base, no podemos hacer un buen uso de ese conocimiento en esta segunda etapa. Ese es el problema que tiene nuestra sociedad en este momento. Tenemos que entenderlo para poder seguir adelante. Entonces, cuando nosotros generamos esta estructura, este proceso de formación, se hace en base a ese conocimiento de base. Ese conocimiento de base va a ser aquí unido a un nuevo conocimiento y unas nuevas estrategias, un nuevo proceso de análisis y de síntesis. El análisis por el cual nosotros procesamos todos estos datos y cómo hacemos para darle el mejor uso a esos datos. Y de síntesis, porque nosotros tenemos que obtener resultados prácticos, útiles, efectivos, concluyentes en nuestro proceso. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Entonces, esa etapa es la etapa de instrucción. Cuando nosotros completamos nuestra etapa de instrucción, tenemos una etapa en la cual nosotros empezamos el proceso profesional. ¿Cuál es el proceso profesional? El proceso en el cual nosotros empezamos a poner en práctica esto y nosotros lo hacemos. Ya no es experimentación. Obviamente, va a haber una buena parte de experimentación, pero en ese proceso ya no estamos experimentando, porque podemos estar o no lucrando, pero estamos poniendo en práctica un conocimiento que ya es nuestro. Lo estamos haciendo, estamos trabajando con ese conocimiento. Una vez que nosotros pusimos a trabajar todas estas ideas, todos estos principios, todas estas cosas, estamos ya en un proceso profesional, generando estructura, generando conocimiento, generando procesos, interactuando, porque la otra cosa importante del proceso social es que, como somos una sociedad compleja, nosotros interactuamos. Cada uno de nosotros desarrolla una actividad dentro de este proceso de intercambio. Unos trabajan en la industria de alimentos, otros trabajamos en la industria de la educación, otros trabajan en la industria de la producción de energía, y nosotros hacemos un intercambio. El que produce la energía, suministra energía al que produce los alimentos, al que produce los alimentos, nos alimenta a nosotros, producimos la educación, y los que producimos la educación, producimos personal que va a trabajar con la industria de la alimentación, con la industria, y así en todos los procesos. Entonces, esta primera fase instruccional, después viene la etapa profesional, y en esta etapa profesional hay algunos que destacan. ¿Quiénes destacan? Quienes verdaderamente se ven conmovidos, sensibilizados por esto y desarrollan, hacen que ese foco se vuelva más profundo, hacen que ese foco verdaderamente les dé un conocimiento más profundo, más preciso, más claro, y pueden entender las asociaciones que ocurren allí. Esa malla de la que estamos hablando de chispa, ya nosotros vemos cómo esta chispa se conecta con esta chispa con esta, y si yo agarro estas dos, van a producir una cosa muy distinta que estas dos. Y no es como uno antes que era aleatorio, que pasara aquí, que pasara allá, o que solamente veíamos chispas. Ya yo sé qué va a pasar aquí, qué pasa aquí, cuando yo junto esto con esto. Entonces ya yo estoy en una etapa. Esa etapa es la etapa de maestría. Y en esa etapa de maestría es donde muchos quisiéramos estar. Es donde nosotros podemos empezar a generar verdaderamente cosas de valor, cosas que verdaderamente interesan, cosas que son verdaderamente útiles, cosas que algunas pueden ser disruptivas y trascendentales, pero las verdaderas obras trascendentales, las que trascienden esa necesidad humana, que superan todo esto, son las que están por encima de eso. Y es cuando entra el verdadero valor del arte. Cuando tú haces nuevas asociaciones que nadie se imaginó, o que esas asociaciones que otros no veían, tú sí las ves claritas y dices, yo voy a sumar esta con esta, y de estas dos yo voy a generar una tercera que va a ser, y voy complicando el asunto. Y cuando complico ese asunto,
Yo genero una cosa total y absolutamente nueva, como Picasso cuando juntó la pintura el arte africano con las figuras geométricas y lo que venía del dolor que había pasado en su periodo azul y generó el cubismo. Bien. Muy bien. Tercera vez que nombro la fotografía. Milan Kundera no era fotógrafo. Milan Kundera, pensador, analista de la comunicación y un escritor y filósofo. ¿Pero qué dijo Milan Kundera? La memoria no guarda películas, guarda fotografía. Nuestra memoria es fraccionada. Nuestra memoria guarda instantes, relatos, reflejos, fracciones. Nosotros no recordamos a nuestra mamá corriendo. Nosotros recordamos a los ojos de nuestra mamá, a la sonrisa de nuestra mamá. Nosotros recordamos instantes, nosotros recordamos un amanecer. Nosotros no vemos que el sol se oculta o el sol sale. Nosotros recordamos aquel amanecer y de la mano que teníamos sostenida en aquel momento. Porque ¿qué? Nos acordamos de la emoción, de la sensación. Entonces, nosotros guardamos fotografía con emoción. Guardamos instantes. Por eso es que es tan bella la fotografía con respecto al video. Y yo soy videógrafo. Mi trabajo de toda la vida ha sido videógrafo. Y muchas veces tenemos que recurrir a la fotografía y poner una fotografía en el video porque lo que vemos en la imagen en movimiento no es tan conmovedor como lo que produce una buena fotografía. Entonces es importante que nosotros le demos ese valor a nuestro recuerdo. Entendamos cómo recordamos. Y muchas veces pasa, como decía también Picasso, ¿quién retrata mejor? ¿El fotógrafo, el espejo o el artista? Cuando nosotros recordamos a alguien, muchas veces no lo recordamos por cómo es, o como dice, en cuanto es, sino en cuanto tal es. En cuanto nos afectó, en cuanto nos conmovió, en cuanto compartimos, en cuanto experimentamos, en cuanto sentimos. Algunos recordamos aquella chola que voló, pero sin esa chola tal vez no hubiéramos aprendido alguna cosa muy importante que nosotros queremos aprender. O que quisiéramos que otros aprendieran. Pues ya no podemos lanzar la chola. Ese proceso del que yo hablaba antes, de la formación, del proceso de instrucción, del proceso profesional y todo esto, está aquí. Los principios básicos, todas normas de razón, escritura, base, conocimiento. Cuando nosotros somos pequeños, nuestra mente es así, total y absolutamente divergente. Es decir, cada cosa que nosotros vemos, wow, mira esto, wow, mira aquello, wow, mira el otro, wow, mami, mami, mira, mira. Y entonces son una esponja, pero una esponja que funciona en los dos sentidos, tanto para absorber como para exprimirse y hacer reguero, porque no hay nada más regado que un muchachito. Y sacan cosas, y le regalan un juguete, y cuando tú ves llegar, el muchachito está metido en la caja. ¿Por qué? Si escucho por un realero, por lo que le guste la caja. O peor, agarra el bicho, ¡ay, cómo funciona! Lo abre y rácate, empieza a desarmarlo. No. Porque el bicho agarra y empieza tan. ¡Ay, ya vi! Ponlo otra vez, igual, que lo quiero volver a desarmar. ¡No! Entonces, qué maravilla es ser divergente, pero qué necesario es ser convergente. La mente convergente es estructura, es regla, es conocimiento, es principios básicos, es estructura, es todo aquello que nos da la escuela.
¿Qué pasa en la escuela? Nos enseñan a hacer esto. Desde una vez que nosotros estudiamos un poquito, lo primero que nos ponen es un uniforme, que es incómodo, que es fastidioso. Nos levantan a las 5:30, 6 de la mañana. ¿Por qué? A la hora que un niño está creciendo, que es cuando más tarde es que lo tiene que despertar. Muchas veces agarra, lo tienes que decir. Y si llega al colegio y diga, pero es así como quieren que aprenda un montón de reglas, estructuras y normas. Hay quienes tengan chance y vean en YouTube, busquen a un señor que el programa se llamaba El Loco de la Colina. Él decía, hasta que tenemos 6, 7, 8 años, somos geniales. Primero que ahora nos ponemos medias rojas con un zapato de un zapato de otro, no nos importa nada, nos ponemos los lentes, nos damos la vuelta, nos ponemos los lentes al revés y hacemos un montón de cosas y decimos, ¡wow! Pero la escuela nos enseña estructura. Por un lado, es verdad, aprendemos a estar sentados allí, quietecitos, tranquilitos, calladitos, escuchando un loco que está diciendo un montón de sandeces, e incluso absorbiendo muchas de esas sandeces. Pero nos está quitando la genialidad, nos está quitando la naturaleza, nos está quitando el amor propio. El loco de la colina, ¿cómo es que se llama él? No me acuerdo. Decía, hasta los 6, 7 años somos geniales. Y luego nos obligan y nos enseñan a ser mediocres. Y a medida que vamos creciendo, tenemos mucho éxito en ser mediocres. Quizás el éxito más grande de nuestra vida es que aprendemos a ser mediocres y se nos celebra por ser mediocres. Se nos celebra por ser cuadrado, por seguir las normas, por no ponernos a discutir, por no interpretar, porque cuando dejamos nosotros preguntar ¿y por qué? Cuando nosotros dejemos de preguntarnos ¿y por qué? Estamos en problemas. Porque pasan dos cosas. O no lo sabemos todo, cosa que dudo, o dejó de no importarnos. Entonces, rapidito, la mente convergente, respuestas automáticas, las asociaciones, nos pone en contexto, determina cuáles son las situaciones en las cuales debemos hacer análisis. Nos enseña a hacer análisis. Y obviamente, también parte pequeña de la síntesis. Por otro lado, la mente divergente siempre va a buscar alternativas, siempre va a buscar la necesidad de resolver un problema con un punto de vista nuevo. Necesita probarse a sí misma que puede hacerlo. Es en la donde están los retos, es donde está la adrenalina, es donde está la locura, es donde está el conocimiento posible. Ya no el probable, el posible. Porque todo lo que nos ocurre en la mente, como dijo aquella imagen que Dios nos hizo su imagen semejante, dejamos de ser polvo y nos volvemos geniales. Cuando dejamos de ser polvo y nos volvemos geniales, deja aquí. Por eso, me encanta cuando Napoleón Hill dijo, una buena idea es todo lo que necesitas para alcanzar éxito. Porque, ¿qué cosas miramos más que alguien que es capaz de ser divergente y de generar algo bueno, bonito, maravilloso? Todo aquello que nosotros vemos, que, cónchale, eso no se me había ocurrido.
Oh, wow. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de asombro, pero esa capacidad de asombro la resolvió otra persona, esa persona es genial. Y el éxito no se mide en cuánta plata ganaste, no se mide en cuánto lograste alcanzar, en cuánto subiste, cuántas medallas te colgaste al cuello. Porque eso es verdad, esos son logros, logros importantes, logros convergentes. Logros importantes son aquellos que te van a hacer sentir bien en el corazón. Lo que te apasiona es lo que te hace exitoso. Lo que te apasiona es lo que te hace exitoso. La pasión te impulsa a pensar de una forma diferente a la forma convencional con la cual tenías tu idea. Apasionense, pónganle cariño, corazón a todas las cosas, para que de verdad se fijen. Enséñenle a los muchachitos a tener cariño por las cosas y verán cuán creativos se vuelven. Por supuesto, hay que mantenerlos amarraditos en ciertas cosas. No vayan a enchufar una corneta de carro en el enchufe de la corriente. Entonces, terminada la primera etapa, vamos a esperar a que las preguntas que se vayan a ir generando, tanto en el Zoom como aquí, vayan escribiendo, para después tener un tiempito para conversar, y vamos a pensar en qué es lo que se necesita para generar contenido. Voy a tomar un poquito de agua, permiso. ¿Okay? Volvemos a la fotografía. La primera recomendación, con la que vamos a tratar de mantener esta clase, no sé si magistral, o esta diserción, esta catarsis que estoy haciendo yo aquí, es que la primera etapa de la generación de contenido, todos salen a grabarse cuando todo el mundo se graba. Yo les pido que se tomen un tiempo, busquen una imagen que represente aquello que quieren decir y hablen sobre esa imagen, reflexionen sobre esa imagen. Vamos a empezar a generar contenido con fotografía. Quizás podemos hacer un reel con varias fotografías, pues a veces una sola foto no explica todo lo que nosotros necesitamos decir. Pero como les dije, que nuestra memoria funciona en base a instantes. Y si esa cosa se mueve, nosotros solamente vamos a recordar el caos que nos produjo esa cantidad de cosas que se estaban moviendo por ahí. Muchas veces queremos recordar algunas reels que decían cosas interesantes, pero resulta que no había nada que recordar porque nuestra mente no logró fijar nada. Entonces vamos, si queremos generar que la gente se recuerde de algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo, primero vamos a empezar por una fotografía. Vamos a empezar a utilizar la fotografía como un punto de partida. Luego sí se pueden grabar con fotografía, sin fotografía, como quieran. Pero en el principio vamos a empezar por la fotografía. Pero ¿qué es lo importante de la fotografía? ¿Qué voy a fotografiar? Cosas que me importan. ¿Qué me voy a poner yo? ¿Qué gente te gusta fotografiar? Mi respuesta es la gente que quiero, la gente que admiro y a los que me odian. Menos mal que la próxima clase, la próxima conferencia que voy a hacer el lunes, ya no es de nosotros de Abecofa, es sobre el cómic, me gustaría asistir. Y es que hay a George R.R. Martin, ¿saben quién es, verdad? George R.R. Martin, el escritor que escribe, dice, tus héroes se parecen a lo que quisieras ser o como quisieras ser percibido, pero tus enemigos se parecen a las cosas que quieres ocultar. Imagínense
¿Qué clase de cabeza tenía la persona que creó el electro? Imagínense la clase de cabeza que tenía a la persona que creó a ay, se me fueron ahorita los malos que se tenían en mente, pero no importa. Todos esos villanos. Pero resulta que en ocasiones la realidad es peor que la ficción. Porque imagínense las cosas que hizo película, o las que hizo El Señor de la H. Yo siempre he dicho, y de verdad lo digo, así como Anne Shirley escribió Frankenstein, una niña que trae las fotos y la pintura de ella, ay, que sí, para aquella que tan adorable y fue capaz de escribir Frankenstein. Imagínense, yo siempre, de verdad lo digo de corazón, yo creo que Karl Marx era un escritor de ficción. Sí, soy yo. Limita tus herramientas. Mientras más corotos queramos utilizar, mientras más cosas queramos tener en las manos, más difícil va a ser. Nuestras manos solamente tienen 10 dedos. Y las de la mano derecha, pues, los que somos diestros, o sea, de la mano diestra podemos utilizar los 5, pero de la mano no diestra, quizá 3. De hecho, usted tendría que ser así con los dedos y no sale. Es mentira. Sí, el otro dedo se viene pegado ahí. Sí. Los dedos son poquitos. Entonces, limitemos la herramienta. Empecemos por un solo instrumento. Por eso les digo, vamos a utilizar la fotografía. No inventemos estar grabando videos, editando, cortando. No. Empecemos por fotografía. ¿Qué es lo importante entonces? Te vuelves muy inventivo con las restricciones que te ponen. Es decir, mientras más limitaciones te pones, más activo se vuelve tu cerebro en obtener el máximo provecho de esas cosas que tienes a la mano. Entonces, cada vez que tú tengas un problema, no te llenes de corotos. No. Lo importante es hacer el análisis. ¿Qué corotos necesitaría yo para esto? De esto y esto. Tengo 1000, de esto tengo 3. Estos 3 me van a servir. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de estos 3 voy a necesitar? Los 3. ¿Con qué los voy a asociar de todo este poco de cosas? Ah, con este y con este. Yo aquí voy a empezar. No, este no me sirvió, voy a cambiarlo por este otro. Aquí voy. Y empiezo yo a crear. Entonces empiezas a ver cuando pasando a la gente que va a la fotografía y tú ves que se compran una cámara, se compran 3 LED, se compran 2 flashes, se compran. El lente que compraron no era el que necesitaba porque no es el que servía para lo que ellos querían hacer. Entonces, quieren trabajar, vas a trabajar con retrato, que te sirve un lente gran angular. ¿De qué tú vas a cobrar? Compraste un lente macro. Tú vas a hacer como un lente macro. No vas a hacer microfotografía, no vas a hacer cosas pequeñas, no vas a hacer detalles, no vas a hacer productos, tú vas a hacer gente. No, pues, así no te sirve nada el lente macro. Compraste fly de 300, necesitas un fly de 300 si te gusta tomar fotos en el estudio. Un flash de 180, hubiera ahorrado una plata, pero pudiera comprar otro juguete más caro. Y así. Vamos importando, vamos a ir generando restricciones. Vamos a tratar de limitar las cosas que utilizamos. ¿Ah? ¿Me salta una? Sí, creo que sí. Ajá. En continuación con la idea anterior. Dichas limitaciones están en un número. Si es verdad que limitando la cantidad de cosas que están afuera, que vas a utilizar, de recursos, de equipo, de materiales, te vuelves creativo, las limitaciones están en las asociaciones que seas capaz de hacer con esos recursos que tienes a mano y en comprender qué hace cada una de esas cosas. Porque como dije, te llenas de cosas que si no sabes para qué sirve, estás haciendo un mal uso de esas cosas.
Entonces te están limitando porque estás tratando de querer utilizar eso casi que forzadamente para lograr algo cuando no necesitas hacer eso, sino lo que necesitas es limítate a lo que tienes en la mano, a lo que verdaderamente sabes, para que verdaderamente saques de allí lo que tienes que sacarle. Entonces, si la belleza no estuviera en nosotros, ¿cómo podríamos reconocerla? Esa es la segunda parte. Ese, mamá, mira, wow. Esa capacidad de asombro que tienen los niños, no la podemos perder. El buen fotógrafo es el que se asombra como los niños ante todo lo que tiene alrededor. El que no obvia nada de lo que tiene a su alrededor. Porque muchas veces vamos por la vida y vamos obviando todo lo que nos pasa por el lado. Si yo les pregunto ahorita, ¿qué tiene, de qué color es la blusa o la camisa del que está a su derecha? No me lo van a saber decir. Si se vinieron en un colectivo, les pregunto, ¿de qué color era el colectivo? No se van a acordar. Porque no les importaba. Entonces, foco. Hay que aprender a tener foco. Cuando nosotros le damos importancia a esas cosas, podemos empezar a pensar que vamos a generar cosas bonitas. Debes dejar que la persona que mira la fotografía haga algo para terminarla. Eso es otra cosa. Nosotros queremos que la gente interprete justa y exactamente eso. Mentira. Guernica tiene el valor que tiene porque Picasso dijo que ese era el valor que iba a tener. No. El valor se lo dio a las personas que lo vieron. Quienes lo fueron valorando y quienes lo fueron viendo. El mismo Leonardo da Vinci cuando pintó la Gioconda, un retrato de una tipa que ni siquiera sabe bien quién es. ¿Por qué es tan importante? Él pensó de verdad que un retrato que hizo de este tamaño, porque eso no tiene más que este tamaño, iba a ser tan importante para el arte. Con la foto de Newman del Che Guevara, con la gorra que estás viendo así, y pensó él que acaso ese retrato que le tomó a ese señor iba a ser tan importante. Pues no. La importancia se la da el espectador. Esto es importantísimo. Uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones del aprendizaje y en sus manos la cámara se convierte en una extensión de sí mismo. Entonces comienza la creatividad. Cuando tú dejas de preocuparte que se enfoque, que se la abertura con el disparo, con la velocidad, ya tú sabes que yo hago esto, voy a hacer esto, yo voy a lograr esto, yo quiero que se vea así. Y va a ser mi ojo el que va a determinar cómo se ve una persona. Una cosa que me gusta enseñar en las clases de fotografía a los muchachos es que uno con un retrato puede elevar a una persona o puede aplastarlo. Uno con un retrato, sin querer, puede cambiar la interpretación que se tiene de una persona. Uno puede hacer que una persona, que en realidad es muy amable, muy dulce, se vea ruda, con carácter, se vea incluso altiva, o podemos hacer todo lo contrario, que alguien que es verdaderamente malo se vea hasta bonachón. Y las dos son mal ejercicio de la fotografía. Un análisis que estuve viendo ahorita, no, disculpen si no soy preciso en la interpretación, pero agarraron a 3 fotógrafos, se les dio a 3 personas. A uno le dijeron que su personaje era un señor que acababa de salir de prisión y que había cometido un asesinato. Pero mentira, lo que agarraron fue un taxista y le dijeron, mira, tú vas a, este señor te va a hacer esta pregunta y tú vas a responder así. Preguntas y respuestas neutras. ¿Qué pasó? El fotógrafo hizo que ese señor, el taxista, se viera de verdad como un matón.
a una señora que era una ama de casa, le tomaron una foto, otro fotógrafo, le dijeron el mismo proceso, y dijeron, ella es una científica que va a ganar un premio por la creación de no sé qué cosa. Y resulta que, de verdad, esa ama de casa, cuando le tomaron la foto, se veía como una verdadera científica. Sí, y otro caso más. Entonces, el fotógrafo es capaz de generar en su imagen la interpretación que hace de la persona que tiene enfrente. Esa creatividad en el uso, ese dominio de la técnica, tanto eleva como destruye a la persona que tiene enfrente de acuerdo a los prejuicios que tenga la persona. Una cosa importante, que es alguien que yo admiro mucho, que de verdad creo que es el eje por el cual yo estudié comunicación social, es que Rachel Kapuscinski decía, primero, lo primero para ser un buen comunicador es ser una buena persona. Lo primero que uno tiene que hacer para generar un buen contenido, un contenido de valor, es ser una buena persona. El generador de contenido, el comunicador, el influencer, como quieran llamar, tiene que ser buena persona. Y lo que me he dado cuenta en las redes es que estamos llenos de gente mala, gente maluca o gente egoísta. Y eso va a hacer que toda la comunicación que nosotros estemos consumiendo es una comunicación viciada, maluca. Cuando hay tanta gente buena que no genera contenido porque simplemente no se ha tomado el tiempo para hacerlo. Por eso es tan importante la identidad. La identidad nosotros la entendemos como un conjunto de rasgos físicos, intelectuales, como toda esa serie de cosas que te definen como un ser. Tú eres en cuanto eres, porque tienes una estatura, porque tuviste unos padres, esa genética te definió con un fenotipo determinado. Y eres en cuanto tal eres porque aprendiste una carrera, porque estudiaste algo, porque te crearon en un lugar de determinada manera y eso te dio unos principios, unos valores y te formó un carácter. Pero, ¿eso de verdad te define a ti como una persona? No. Tu interacción social es la que va a determinar el tercer factor por el cual tú eres una persona. Y ese factor social depende de cuáles son tus fortalezas. Estudiense, piensen, ¿de qué yo puedo hablar? De las cosas que me sé bien y de las cosas que estoy aprendiendo. ¿De qué qué puedo hacer yo con lo que hago, con lo que sé? Primero, obviamente, tengo que ponerlo en práctica. Hay cosas que yo me sé que por sabérmela, digo, yo no pongo esto en práctica nunca. Pero entonces yo la puedo utilizar para que nadie haga mal uso de esas cosas. O para quien lo esté haciendo, decir, detente porque estás haciendo eso mal. Yo me puedo también convertir en parte de un ente regulador de ese tipo de actividades. Importantísimo. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué pretendes hacer a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo? ¿Con qué recursos cuento? ¿Cuáles son los recursos que están a mi alcance? Más allá de mi cuerpo físico, más allá de mi tiempo, más allá de mis circunstancias. Tengo que pensar en qué debo hacer, cómo las pongo en práctica, cómo las junto para salir adelante con eso. Y después, ¿cómo quieres darte a conocer? ¿Qué quieres que la gente vea? ¿Cómo quieres que la gente te perciba? Necesitas estar claro de cómo quieres que ser percibido para poder lograr algo. La pirámide de Maslow es de otra cosa. Estamos consumiendo para que sepa el tiempo. 5 minutos. 5 minutos. Ok. Entonces, ¿qué es importante entonces del conocimiento que nosotros tenemos aquí? Entender. Ya lo hemos visto. Hablamos de las necesidades básicas. Respirar, dormir, estar alimentarnos. Después pasamos a las de seguridad personal. ¿Cuáles son nuestras seguridad personal? El bienestar en nuestro hogar, en nuestro resguardo, abrigo, techo, transporte, todo ese tipo de cosas. Después las necesidades grupales, nuestras interacciones. Entender los códigos, vamos a pensar también en el lenguaje, que es algo importante, porque si no nos entendemos podemos tener situaciones, pero esas necesidades sociales empiezan obviamente con el lenguaje,
después con las normas de cada sociedad, no es lo mismo la norma nuestra que la norma de los japoneses, y entender los códigos. Después nuestras necesidades individuales. Nuestras necesidades individuales tienen tres etapas. La primera, nuestra valoración. Cómo nosotros nos percibimos para que nosotros le demos una interpretación a las personas. Cómo somos nosotros, cómo nos sentimos nosotros con nosotros mismos. Después, cómo hacemos uso de esos principios y de esas necesidades. Siguiente, la autorrealización. ¿Cuánto he logrado con lo que tengo? ¿Cuánto voy a alcanzar con lo que tengo? ¿Cuánto voy a obtener de esto que estoy haciendo? ¿Y eso de qué va a depender? Depende solamente de mí, depende del contexto, porque puedo estar haciendo lo correcto, pero en el contexto equivocado o en circunstancias muy adversas. Y no todos vamos a tener las mismas condiciones. Puede que algo muy bueno no logre cuajar porque no se le dieron las condiciones o no estuvo en las condiciones, mientras que algo más superfluo, más sencillo de agarrar, se dio de una manera más orgánica y mucho más efectiva porque cumplía con una serie de condiciones que le hicieron favorables. No es lo mismo pretender sembrar arroz en el páramo que sembrarlo en una llanura. Eso también parte de las condiciones en las cuales estamos hablando. Y por último, la trascendencia. Vuelvo otra vez, la trascendencia. El valor de nuestros sueños, de esas interacciones, el valor de la maestría y el valor del arte. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Este lo vamos a saltar porque esto ya es más o menos de lo que tiene que ver con la relación. Entender que nosotros nuestras necesidades van a estar en función de lo que nosotros queramos transmitir. Nosotros queremos transmitir algo, tenemos que estar interesados por ello, por divulgarlo, no solamente por el hecho de que sea nuestra labor profesional, nuestro valor intelectual, nuestro hobby, lo que sea, sino que tenemos que tener una necesidad de trascender, de interactuar con esto, de generar un grupo en el cual nosotros podemos incluso generar una comunidad de personas que estén interesadas en lo mismo. Tal vez hay unas personas que no se han dado cuenta que están interesadas en eso, o que tienen cualidades para determinada labor y que simplemente les faltaba el impulso que nosotros podemos provocar en ellos. Cuenta sobre las pequeñas cosas. Así como les dije hace un rato, empieza a hablar de pequeñas cosas. Si yo te digo que te acuerdes de la ropa que tenía el de al lado, si te digo que te acuerdes de lo que te pasó hace 15 minutos, hace media hora, no, ya una hora y media, pero algo importante, la llamada que llegaste así, estás aquí, no has visto el teléfono porque ese teléfono está vibrando y resulta que hay una situación allí importante. Algo tan sencillo como contar eso, pero contarlo con emoción. Es muy importante, porque eso genera esa cualidad especial que para algunos, sí, te está vibrando el teléfono, qué fastidio, apaga eso, pero resulta que para ella no. Cónchale, ¿será, no será? Me va a decir que sí, me va a decir que no. Cónchale. Esa tensión, ¿a quién le importa? Y te aseguro que si tú le empiezas a contar, no, pasa que y la otra persona, sí, sígueme contando. Así se despierta el interés. Y si a eso le pones una imagen, una fotografía, ¡wow! ¿Verdad? Después, cuenta de tus cosas cotidianas. Lo que les dije, cuando venían en la camioneta, no saben de qué color era la camioneta, resulta que el que venía en la camioneta se pasó la luz y le agarraron, lo pararon, le pusieron una multa. En cambio, tú cuentas el drama del tipo, lo que pasan los tipos en las camionetas, que el tipo venía picando con el de al lado, el que estaba el de al lado, le iba a quitarlo de los puestos, resulta que el tipo si llega antes a la parada, de todo tipo va a perder media hora más en la parada, por eso es que ellos tú ves que andan como una competencia, y aquel maneja entre de los camioneteros. Entonces ellos tienen un drama que viven en su vida que a nosotros no nos importa, pero para ellos es importantísimo. Los colectores que se prefieren con, no, vente, coñeta, que tercero puesto, vente, que está aquí, está vacío. La gente montada que se sale por la ventana, pero él está vacío. Por el quiere más. Entonces, para ellos es importante. No, tú que caes loco. Pero nosotros podemos generar contenido de todas esas cosas. Imagínense de las otras cosas que nosotros nos pasan en la casa. De la receta de la abuela, de los cuentos de mamá,
del hermanito que tenía aquel problema que no lo podía resolver y resulta que de una manera genial resolvió su problema. Y resulta que eso tal vez ayude a una mamá que tiene un hijo con un problema similar, lo resuelva. Por eso es importante, cuenta las cosas que te pasan. Ese es mi brazo. A mí me operaron hace 4 años, no 3, de la columna, 2 veces. El mismo año, 2 cirugías con él. Tengo 4 centímetros menos de estatura. Tuve 1 año y medio con bastón. Y wow, todavía duele. ¿Está parado aquí? Duele. Pero eso no le importa a usted. Bueno, a mí sí. A mí me conmovió, me empezó a... Cada vez que yo me acuerdo de la foto de la mariposa, yo me acuerdo, esa foto la tomé a las 3 de la mañana, esperando para la primera cirugía. Y yo no me podía parar en la cama, porque yo dije, véngame a buscar porque no me puedo mover. Eso fue para mí traumático, dolorosísimo. Pero es así como nosotros percibimos las cosas. Pero a otro no le importa. Nosotros vemos cuando eso pasa $2, ¿verdad? Pero que está aquí, esto que está aquí, es mi sangre. Me dolió. No saben lo que duele. Y cuando desperté de esa cirugía, yo creí que me iba a morir. Yo nunca había sentido una cosa y no creí que alguien soportara tanto dolor como yo soporté en ese momento. Y me dicen, no, que el dolor de parto. Mentira, mano, no puede doler más que eso. Yo no podía respirar, sentía que el corazón se me iba a partir y yo, algo me va a morir. Pero es así que nosotros tenemos que entender las cosas. Porque si no, imagínense. Entonces, esa es la generación de contenido. Iba a pasarles un video que lo podemos pasar después. Vamos a pasar ahora a conversar. Si tienen preguntas en el Zoom, por favor, pásaselas para que nuestra amiga nos las comparta. Y los que quieran compartir tanto experiencias como preguntas o cualquier comentario, estoy a su orden. Gracias. Muchas gracias, profe. Por acá por Zoom tenemos una duda por ahora. Daniela Ferreira dice que dónde podemos ver el ejercicio que narró sobre las fotos que hicieron los 3 fotógrafos, del taxista, la ama de casa, etc. Ok, ese lo voy a buscar, se lo voy a comunicar porque está en YouTube. Es un ejercicio, ay, cónchale, no me acuerdo ahorita, pero yo se los voy a pasar. Me comprometo a hacerlo. Chévere, ¿Quién más? gracias. A ustedes. ¿Usted tiene ejemplos de fotógrafos, pensamientos divergentes y convergentes? Claro, claro. No lo tengo en esta presentación, pero Porque yo me imagino que la fotografía debería ser más divergente que convergente. sí y no. Te voy a explicar varias cosas, ¿no? Que no siempre uno lo planea. Depende de lo que te dediques, porque si tú eres fotoreportero, si tú eres fotodocumental, tú tienes que reflejar eso que está allí tal cual es. Obviamente, tienes que tener esa capacidad técnica y artística de representar eso como tú lo viste. Había una foto que yo vi allí, que era la foto del padre en el porteñazo. Esa foto se dio porque estabas ahí. Y tú tenías que entender la foto de esa situación. ¿Y qué ibas a retratar tú? Ibas a ponerte a agarrar, a generar aquí, que voy a generar el contraluz, que voy a buscar que se vea con un alto contraste, o voy a buscar que eso que está allí se vea de determinada manera para darle más dramatismo. No, que esa foto es dramática por sí sola. Yo tengo fotos de eventos que ocurrieron aquí en la calle del frente, no voy a decir pero hace un tiempo para atrás, con el cual yo tuve que salir de Venezuela un tiempo. Y fueron conmovedoras, fueron bastante fuertes. Fotos de velas aquí en las escalinatas, ¿no? Que están viendo todo lleno de velas. Y las fotos de esas escalinatas, cada una es más conmovedora que otra, y cada una con una técnica distinta. Desde la foto abierta en la que tú veías todo aquello lleno de flamas y la gente vestida de blanco, hasta las fotos de las llamitas individuales,
y una que estaba prendida y otra que se estaba apagando, pero todavía tenía el humito. Entonces depende cuál es la que tú quieres ver y cuál es la que sí. Porque como dice el pensamiento que estaba antes, tú tienes que dejarle al espectador una parte para que él interprete. Tú no eres el que resuelve la fotografía la resuelve el que la está viendo. Una fotografía de Divergente, cónchale, los fotomontajes, la de Cartier-Bresson, esa de la fotografía del tipo saltando con la Torre Eiffel. Si ves, es una foto que fue trucada, es una foto no es propiamente una foto lograda en una sola exposición, pero tiene fotos impresionantes de ese efecto. La foto de Marilyn con la falda moviéndose. Esa foto de Carrera se logró después en la quinta, la sexta toma se logró la que apareció en la película, pero la foto fue justamente del momento en el cual que ella no se lo esperaba y se sorprendió. La foto es maravillosa, la escena de la película no tanto. Entonces, hay fotos que dependen de la situación en la cual se ven. La foto que ganó el premio, no me acuerdo cómo se llama, la del muchacho corriendo en llamas. Esa foto es desgarradora. ¿Qué hay una foto de esa? Ah, primero pensar que si vas a hacer un efecto, o sea, hay fotos que tienen ese valor. Y lo mismo que hay fotos de verdad, un amigo, el fotógrafo Antolín Sánchez, que él hace fotos, una foto de progresión, que tú ves la foto como que la persona que va caminando y tú ves que va dejando el trazo. O la de la bailarina, una foto de una bailarina que es genial. Y él hizo una secuencia que llamó el tarot y que empieza con una enorme foto en el cementerio de Maracaibo, que es brutal. Y entonces tuve fotos, tanto fotos que tienen una técnica, un tratamiento artístico, como fotos que son la cruda realidad. Cada una de ellas tiene un significado distinto. ¿A dónde está eso? ¿Quién más? Cada vez le preguntan, ¿satisfecho de la respuesta? ¿Alguien más? Sí, sí. Oficialmente damos por cerrada la semana de la fotografía. De verdad que fue un gusto, me encantó además ver caras conocidas cada día, ¿no? Gracias a todos por el compromiso y por además, bueno, aquellos que vinieron durante toda la semana. De verdad que es un gusto inmenso poder haberlos recibido acá, que lo hacen así, sí, haberlos recibido hoy y bueno, toda esta semana. Como ya les he comentado, ya desde hace años, Fundación Telefónica Movistar, junto con Abecofa, decidió celebrar el Día Mundial de la Fotografía justamente con una semana conmemorando y dando a conocer todas estas herramientas que, bueno, que espero que hayan sido útiles para todos ustedes. Quiero agradecer también en especial a Abecofa. Durante estos 5 días nos pudo traer a docentes maravillosos y compartir también un conocimiento sumamente valioso, y al profesor Santo. Gracias por esta clase también tan hermosa. Aprovecho para darle un momento también prestar el micrófono y poder, bueno, dar unas palabras en nombre de Abecofa, ya que estamos cerrando. Esperamos honor que me corresponde hablar en nombre de Abecofa y el amigo Luis de Cerega, que sufrió una gran pérdida, del profesor Ramón, que es nuestro director, y de todo el grupo de profesores y personal que trabaja en Abecofa. Y les damos las gracias a la Fundación Telefónica por este tiempo para celebrar la Semana de la Fotografía. Hoy, Día del Folclore, también deberíamos hablar de nuestras raíces, de nuestras tradiciones y de cómo la fotografía ha significado para ellos. Fue un honor para nosotros haber participado de estas jornadas, de esta experiencia de intercambio con ustedes. Creo que en Abecofa tenemos los brazos abiertos para todas las personas que quieran aprender de la fotografía, que aman esta profesión, esta técnica y este arte de la fotografía. Quisiera que
extender a la Fundación Telefónica nuestro agradecimiento, también agradecer a los que estuvieron presentes por vía Zoom, que estamos a la orden en Abecofa, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras comunicaciones. Sé que estas charlas van a estar en las redes de la Fundación y estamos a la orden para todo lo que quieran. ¿Verdad? Fue un honor por mí estar aquí y creo que una experiencia muy grata que me encantaría se repitiera. Muchísimas gracias.